Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú. Y bueno, el día de hoy vamos a estudiar el día número 21. Vamos a estudiar el libro, seguimos con el libro de Job, seguimos sacando cosas, enseñanzas buenas de este libro, la verdad. Y bueno, vamos a estudiar los capítulos 18, 19 y 20 de este libro. Y bueno, una vez más, agradecer a todas las personas que están compartiendo los videos, a los que me dan sus palabras de aliento, a los que me están haciendo llegar sus ayudas. Gracias, una vez más, gracias. Nunca me cansaré de agradecerles porque gracias a ellos es posible todo esto. Si no, este proyecto sería imposible de hacerlo uno solo, sinceramente, ¿no? Entonces, mira. Vamos a empezar sin tantos preámbulos y bueno, vamos a hacer una pequeña oración, ¿ya? Oremos, Padre nuestro que estás en el cielo. Señor, una vez más aquí en tu presencia. Sabes que soy un pecador más en esta tierra que necesita salvación, mi Señor. Pero por favor te pido, mi Dios, utilízame en este instante, no sea mi sabiduría, sino la tuya, Señor mío, a través de mí. Te lo pido, que cada persona de igual manera no se conformen solamente con ver este video, sino que también ellos puedan estudiar, mi Dios, y profundizar más en tu palabra santa y divina. Te lo pido todo sin merecerlo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar con el discurso de Bildad, ¿no? Y bueno, Bildad nos va a hacer una referencia al terrible destino de los inicuos, ¿no? Él con este discurso le está tratando de decir a Job que le puede ir peor de lo que se va a describir aquí o de lo que él va a describir aquí. De igual manera, la intención de él es llenarlo de temor, atemorizarlo a Job más o menos, para que él, digamos que se arrepienta de sus pecados, ¿no? Más o menos esas son las intenciones de él, ¿no? Y bueno, ¿qué más tenemos aquí? Job, él lo toma como si Job despreciara el consejo de sus amigos. Y bueno, etcétera, etcétera. Vamos a leer un poco más para ir profundizando lo que es en este capítulo y bueno, en los siguientes, ¿no? Entonces dice que respondió Bildad, ¿no? Responde sumamente irritado, ¿no? Él estaba ya un poco cabreado, diríamos nosotros, ¿no? En nuestro lenguaje hispano, ¿no? El versículo 2 nos dice, ¿cuándo pondréis fin a las palabras o cuándo pondréis fin a tanto palabrerío? Perdón. Le trata de decir, ¿cuándo pondréis fin a tanto palabrerío, no? Le dice entender o entra en razón, ¿no? Y después hablemos. O sea, le dice, oye, trata de entrar en razón para hablar, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, escúchanos con calma, ¿no? Porque él como que estaba tratando de insinuar de que Job estaba como un poco alterado, podríamos decir, ¿no? Versículo 3 dice, porque somos tenidos por bestias a vuestros ojos, somos viles, ¿no? Él trata de decir, mira, tú nos tratas como si fuéramos, como si fuéramos bestias, ¿no? Y bueno, somos como tontos, ¿no? Entonces, él entiende como que Job lo está menospreciando, ¿no? Aunque a Job Job no había dicho nada de esto, no, él entiende que Job lo estaba tratando así, ¿no? Versículo 4, o tú que te despedazas con tu furor, será abandonada la tierra por tu causa y serán traspasadas de lugares las peñas, ¿no? En otras palabras, solito tú te estás matando, ¿no? Solito tú te atormentas, le dice, con tu propia ira, con tu propio furor. No, y por ti no va a ocurrir nada, le trata de decir, que por ti un pecador no va a caer ni una hoja de un árbol prácticamente, ¿no? ¿Qué más dice? Versículo 5, miren, dice, ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego, ¿no? Ahora miren, el fuego es en esa cultura y en esa época era muy, muy importante para el confort. Yo he estado acampando en plena montaña a veces. Algo que es indispensable es el fuego. 100%. ¿Por qué? Tú no puedes estar tal vez comiendo, descansando si no tienes fuego. El fuego produce humo. De igual manera el fuego mata a los insectos, evita un poco los mosquitos, aleja a las bestias salvajes, ¿no? Un requisito indispensable para una acampada es fuego. Si tú no hiciste fuego,
esa noche la vas a pasar muy mal, sinceramente. Se los digo así porque a mí ya me ha pasado. No la pasas nada, nada, nada bonito, nada, nada bien, sinceramente. Entonces aquí, en esta cultura, y aún hoy en la actualidad, para tal vez los que viven en el campo, campo, el fuego es un símbolo, o sea, de protección, de confort, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Algo más dice, la luz se oscurecerá en su tienda o en su casa, tienda, casa, acuérdense que ellos habitaban en tiendas, entonces para hoy nuestro lenguaje sería en su casa y se apagará sobre él su lámpara. Ahora, ¿qué significa esto? Es como, bueno, verán, las casas tenían sus lámparas, ¿no? Estas se prohibían de aceite o tal vez de otros elementos, ¿no? El hecho de que una luz esté permanentemente encendida toda la noche era un símbolo de prosperidad. Significa que esas personas tenían los suficientes recursos para que esa luz estuviera prendida toda la noche, ¿ya? Pero cuando en una casa ustedes no veían una luz encendida toda la noche, eso era un símbolo de miseria. Realmente no tenían ni siquiera el suficiente dinero o los suficientes recursos para poder mantener encendida una lámpara toda la noche, ¿no? Eso es lo que significa este versículo bíblico, ¿ya? Versículo 7, los pasos de su vigor serán acortados y lo precipitarán su propio consejo, ¿no? Se limitará su actividad, lo que trata de decir, ¿no? Ya, y lo... O sea, a ver, aquí habla de un caminar con estorbo, ¿no? Vuelta el justo, no. El justo puede caminar con tranquilidad. Vuelta el impío, no. El impío vuelta camina con estorbo. Es más o menos lo que trata de hacer aquí entender esta idea. Entonces sería más o menos todo lo contrario a caminar sin estorbo, que a caminar con estorbo, ¿no? Así en pocas palabras, ¿no? Versículo 8 dice, porque Rex será echada a sus pies y sobre mallas andará, ¿no? O sea, aquí habla de una autoaniquilación que se hace el mismo, ¿ya? Él obra mal, le va mal, ¿no? Con sus propios actos se condena, podríamos decir, ¿no? Versículo 9, el lazo prenderá su calcañar, se afirmará trampa contra él, ¿no? Trampa de ladrones, ¿no? O sea, miren, aquí habla, por ejemplo, el lazo es una trampa para aves, ¿no? Pero aquí en estos versículos, miren, versículo 10, vamos a leer. Su cuerda está escondida en la tierra y hay una trampa para él en la senda. No, miren, aquí habla de trampas. Estas personas, el malo, el impío, siempre va a tener trampas, siempre va a tener que tener cuidado, porque sus propios actos lo condenan, ¿ya? O sea, él forja su propio camino, un camino lleno de trampas para él mismo, ¿no? Incluso a veces entre impíos, entre ladrones mismos se traicionan y se llegan hasta matar, la verdad, ¿no? Entonces, más o menos lo que trata de hacer entender aquí, ¿no? ¿Qué más? ¿Dónde estamos? Versículo 12. Su fuerza será azotada por el hambre. Mira, aquí habla vuelta del hambre. Ya una vez ya se habló del hambre. Y a su lado estará preparado el quebrantamiento, ¿no? ¿Qué más? Versículo 13. El primogénito de la muerte devorará la fuerza de su piel y devorará sus miembros, ¿no? Aquí habla un símbolo de malestares de la muerte, ¿no? 14. Su confianza será arrancada de su tienda, de su casa, de su hogar, y le conducirá esto al rey de los espantos, ¿no? A la muerte. Este rey de los espantos hace una alusión a Mog, dios cananeo, rey del infierno y de los demonios, que devoraba a las personas, algo así, ¿no? Su boca se le interpreta como de aquí a la luna y cosas así, cosas de fantasía ya, ¿no? Pero a esto se refiere al rey de los espantos, se refiere a Mog, el dios cananeo, rey del infierno, nada más que otro nombre para Satanás, en pocas palabras, ¿ya? Muy bien, ¿no? Versículo 15, en su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Piedra de azufre, se está haciendo tal vez una alusión a fuego divino, ¿no? Que tarde o temprano le va a llegar castigo divino, ¿no?
Y ya en Apocalipsis habla muchas veces de fuego de Dios. Bueno, ya cuando lleguemos ahí vamos a entender un poco. Pero miren, desde aquí ya tenemos el contexto. Fuego que cae del cielo se interpreta como que es fuego de Dios, ¿ya? ¿Dónde estoy? Ya, 16. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Aquí habla de una absoluta destrucción. Vean, si ustedes cogen una planta y si la rama es buena, ustedes donde sea que la siembren, florece, ¿ya? Pero si ustedes cogen y le arrancan la raíz y la rama es mala, no florece, ¿sí me entienden? Entonces, miren, aquí habla tanto de que abajo se secan sus raíces como que arriba son cortadas sus ramas. O sea, no queda absolutamente nada. Porque por último, puedes cortar una planta, pero si quedan las raíces, retoña, ¿ya? Pero aquí no, aquí simplemente no hay esperanza para nada. El 17 nos dice, su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. O sea, nadie lo va a extrañar, nadie lo va a recordar. Simplemente va a ser alguien que se murió y quedó en el olvido, así de simple, porque en este mundo solamente se recuerda a los que fueron muy muy buenos o a los que fueron muy muy malos, ¿no? ¿Cuántos conocen a Hitler? Ya, pero bueno, aquí vuelta habla en un sentido bueno, ¿no? Nadie lo va a extrañar. ¿Quién extraña a Hitler? Nadie, ¿verdad? Pero tal vez extrañamos grandes personajes de la historia que hicieron mucho bien a la humanidad. Por ejemplo, un decir, ¿no? Pues por nombrar a alguien popular, ¿no? Albert Einstein, ¿no? Que hicieron descubrimientos buenos, ¿no? Aunque, bueno, sus descubrimientos no los usaron para el bien, los que los heredaron, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero son personas que uno dijera, uy, fuera bueno que siguieran vivos, ¿no? Pero nadie quiere que Hitler siga vivo, ¿no? Nadie los extraña, mejor dicho de esta manera, nadie los extraña, ¿no? Aunque los recuerden, nadie los extraña. ¿Y qué más dice? De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. Aquí habla de un destierro, desterrado del mundo. Ni siquiera habla de donde él vive, sino del mundo, ¿no? ¿Qué más dice, no? No tendrá hijos, no tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Bueno, aquí tal vez está haciendo una alusión a los hijos de Jod, que habían muerto toditos. Son duras palabras, la verdad, las que le dijeron a Job, muy, muy duras, ¿no? Versículo 20, los que vengan a él ese día se espantarán como fueron espantados los que vinieron antes, ¿no? O sea, multitudes de todas partes van a venir a verlo, o lo van a ver y se van a espantar al verlo, eso trata de decir, ¿no? Y versículo 21 termina con una advertencia. Dice, ciertamente tales son las moradas del impío y este será el lugar del que no conoce a Dios. Esto es lo que le va a pasar al que no le conoció a Dios. Esta es la suerte de los que no conocen o no reconocen o no quieren aceptar a Dios. Es lo que trata de decir Bildad, ¿no? Y miren, bueno, les voy a decir esto después de leer el capítulo 19, así que vamos al capítulo 19. Y aquí tenemos el tercer discurso de Jod y aquí vamos a leer dos pasajes bíblicos muy hermosos, uno más que el otro. Bueno, aquí Jod habla de que sus amigos son como enemigos, ¿no? ¿Qué más? También en este discurso vamos a ver cómo Jod habla de la falta de bondad que tienen ellos hacia él. Ya lo vamos a leer eso en el versículo 21 más específicamente, ¿no? Y bueno, entonces dice, respondió Jod y dijo, versículo 2, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras, ¿no? En otras palabras, me duele lo que ustedes me están diciendo. Oigan, yo tengo sentimientos prácticamente de lo que le trata de decir, ¿no? El versículo 3 dice, ya me habéis vituperiado 10 veces. Ya hablamos que el número 10 es como un número redondo, ¿no? Es como decir, ya me tienen hartos. Más de 1000 veces me van diciendo lo mismo. Es una expresión más presente en nuestra actualidad. Vuelta ahí, la expresión más frecuente era el número 10, ya que eran los números de los dedos de la mano que se utilizaban bastante. Acuérdense que no habían calculadoras en esa época. Entonces es una expresión de un número redondo. ¿Y qué más dice? Dice, no os avergonzáis de injuriarme, ¿no? Son duros conmigo, ¿no? Expresión, bueno, ya, entonces él habla que son muy duros con él, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice,
Y versículo 4, y si en verdad he errado conmigo, se quedará mi error. En otras palabras, no es cosa de ustedes. Si yo he errado, pues he errado. Ustedes no tienen por qué juzgarme o tratar de señalar mis pecados, porque ustedes no saben en realidad todo lo que está pasando, lo que me ha pasado, lo que yo he vivido, lo que he hecho, lo que no he hecho, ¿ya? Etcétera, etcétera, es lo que les trata de decir. Versículo 5, más si vosotros os engrandecéis, ¿no? O si ustedes se ponen como jueces contra mí y contra mí invocáis mi oprobio, mis desgracias. O sea, ustedes se ponen contra mí como jueces y invocan todas mis desgracias como castigos divinos, es lo que les trata de decir. Versículo 6, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su reino, ¿no? Bueno, aquí habla una alusión a las trampas de Dios, ¿no? Versículo 7, he aquí yo clamo agravio y no soy oído, doy voces y no hay juicio, ¿no? Una vez más, Job buscando respuesta. ¿Por qué? Y pregunta, pero no tiene la respuesta, que ya más adelante la va a obtener, tranquilos. De que la obtiene, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde estamos? Vamos al 9. Dice, me ha despojado de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza, o la dignidad, ¿no? Me ha dejado sin dignidad. ¿Qué más? Me arruinó por todos lados y perezco y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. O sea, no tengo ni siquiera futuro, lo que trata de decir, ¿no? Porque un árbol arrancado de raíz ya no tiene futuro, ¿no? Le puedes cortar y quedan sus raíces, pero aquí ya no tiene ni raíces, ¿no? Versículo 11, también encendió contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. O sea, me tiene como un enemigo, ¿no? Es lo que trata de decir acerca de Dios. ¿Qué más? Versículo 3. Se hizo alejar de mí a mis amigos o hermanos y del todo se extrañaron de mí mis conocidos. O sea, ya ni me paran bola, ya ni siquiera me toman en cuenta, ya ni siquiera me visitan. O sea, hasta me desprecian, trata de decir. Versículo 15 dice, los moradores o los viajeros, sería una mejor traducción, de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño, forastero fui yo a sus ojos. ¿Qué trata de decir? Ya no me tratan como el jefe de familia, o sea, ni siquiera hay respeto en ese sentido, no le tienen ya respeto, ya no le tienen honra, nada, simplemente como un forastero, como alguien que llega y no tiene autoridad, en pocas palabras, ya. Versículo 16, llamé a mi siervo y no respondió, de mi propia boca le suplicaba, ¿no? No me hacen caso, ya nadie le hacía caso, por solo una palabra. O sea, él era un hombre poderoso que tenía siervos y todo, y ahora a vuelta ya no tiene nada, ya nadie le hace caso. Verso 17 nos dice, mi aliento vino a ser extraño o repulsivo, más bien dicho, a mi esposa, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. O sea, aún mi esposa me menospreció, aunque yo le hacía recordar esos hermosos momentos que tal vez vivimos, es lo que trata de decir Job. Pero bueno, no quiso, ¿no? Y quién sabe cuántos de nosotros hemos vivido una experiencia así. Tal vez la gente más adulta, un divorcio, ¿no? O algún noviazgo largo, ¿no? Que a pesar de todos esos años de matrimonio o ese noviazgo que hubo y todas las cosas que pasaron y se hicieron, no les importó. Entonces, si alguna vez ustedes han pasado algo así, van a entender un poco mejor lo que le estaba pasando a Job, ¿no? Que no fue nada fácil, ¿no? Porque sea como sea, él tenía su pareja y todo, bueno, etcétera, etcétera, pero se quedó solo. ¿No? Muy bien, ¿no? Miren, es algo notable, ¿no? En todo el libro de Job solamente se habla de que Job tenía una sola esposa. Y en una época que la poligamia era muy normal, muy practicada, él no, era un hombre bastante íntegro. Podríamos decir que fue mejor que Abraham, Isaac y Jacob en ese sentido, ¿no? En ese sentido, ¿ya? Entonces, miren, es muy notable esto, ¿no? Versículo 18 dice, aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Ahora, imagínense, él dice que aún los muchachos, los jóvenes, le faltaban el respeto, un respeto que por la edad que él tenía se lo merecía. Aún hoy en la actualidad, bueno, ya se está perdiendo eso lastimosamente, ¿no?
pero sí se ve en algunas partes, ¿no? Que los más jóvenes respetan a los más viejos. O sea, no en el sentido de mayorcitos, sino simplemente a los que son mayores que él. Aún en la actualidad, aún en nuestra cultura, eso es algo válido, ¿no? Y ver a un chico respondón, irrespetuoso, es bastante feo y es bastante desagradable, ¿no? Pero bueno, aquí a Hot lo menosprecian bastante, ¿no? Aún los jóvenes, dice él, ¿no? Qué triste. 19. Todos mis amigos íntimos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí, imagínense, ¿no? Aún sus amigos cercanos se habían alejado de él, ¿no? Entonces, mire, pasa, o sea, él vive en una absoluta desolación, podríamos decir. O sea, ya no tiene, podríamos decir, absolutamente nada. Y los tres amigos que habían llegado a consolarlo no fueron un gran consuelo, ¿no? Bueno, versículo 20, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes, ¿no? O sea, aquí habla que está consumido gravemente por la enfermedad. Yo no sé cuántos de ustedes han visto una imagen así. Yo una vez conocí a un amigo, ¿cómo le llamaban a este man? No me acuerdo cómo le llamaban. Pero él siempre andaba con ropa holgada y grande. Y un día yo lo vi que se iba a bañar. Y yo me quedé privado, yo me quedé, porque el momento en que él se sacó la ropa y quedó solamente en ropa interior, o sea, él era un esqueleto, ¿no? O sea, ustedes podían ver todo el esqueleto humano, o sea, él era piel pegada a huesos, ¿no? ¿Por qué este joven era así? Bueno, él era un drogadicto, no me acuerdo qué consumía exactamente, pero un drogadicto, ¿no? Entonces yo me sorprendí tanto y yo le dije, ¿por qué estás tan flaco? Y él me dice, es por la droga, me dice así. Y yo le digo, ¿y por qué no la dejas si te está matando? No es tan fácil, me decía él. Y bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero es sorprendente, es muy impactante ver una persona, o sea, ver una persona que su piel está pegada a los huesos, es muy impactante. Yo lo he visto y, o sea, uno se queda, pero... Entonces, yo imagino cómo habrá estado Hot. Si ustedes han visto algo así, imagínense a alguien que está su piel pegada a los huesos y encima está lleno de llagas que apestan y emanan alguna secreción asquerosa. O sea, el estado en que estaba Hot era un estado casi como un tipo muerto viviente, les digo así. Fue un estado bastante feo y repulsivo y repugnante, que como vimos en capítulos anteriores, sus propios amigos, o sea, de lejitos, o sea, eh, bueno, yo ni me imagino casi, no me hago mucho la idea, ¿no? Del estado exacto de Hot. No me hago mucho la idea, pero más o menos por las experiencias breves que he tenido en mi vida, me imagino algo, ¿no? Trato de entenderlo, ¿no? Y ustedes tal vez tendrán experiencias más fuertes que la mía, podrán hacerse una idea mejor de realmente cómo era la condición de Hot, que no era una condición muy envidiable, ¿no? Y ahora el versículo 21. Aquí tenemos unas palabras muy conmovedoras que dicen, oh vosotros mis amigos, miren, a pesar de todos, Él los reconoce como amigos, tened compasión de mí porque la mano de Dios me ha tocado. Él les pide compasión. Él les pide que le digan palabras más suaves, ¿no? Porque, sí, imagínense, ¿no? En ese instante, eran sus únicos amigos. Entonces, es una súplica, ¿no? Por un poco de compasión, por un poco de consuelo, ¿no? Porque él estaba mal, estaba terriblemente mal. Y encima vienen personas a ponerte más mal. ¿Alguna vez han visto eso? ¿Alguna vez han tenido con la persona darle una, dos, tres, cuatro, cinco malas noticias corridas? No es fácil, ¿no? Pero aquí con Job no hubo casi misericordia, ¿no? Ahora, aquí les quiero decir algo. Yo les dije que Hod es un paralelismo eh, en miniatura de lo que van a hacer las personas en el tiempo del fin, ¿no?
Y mientras estamos escuchando el mensaje o proclamando el mensaje de los 3 ángeles, y mientras Jod está escuchando el mensaje de sus 3 amigos, ¿no? De igual manera nosotros vamos a estar en esta situación de él, ¿no? De desesperación, podríamos decir. Tal vez de desánimo, de preocupación, de angustia, ¿no? De nuestros propios pecados, en este caso, ¿no? Y vamos a querer y vamos a desear un consuelo, como lo está deseando Jod en este instante. O sea, no va a ser fácil. Tal vez no lleguemos a estar, tal vez, no lleguemos a estar en la condición de Jod, pero la Biblia dice que no vamos a poder comprar y vender. O sea, que también vamos a pasarla. Es para imaginarse nomás, ¿ya? Entonces yo veo aquí una similitud, ¿no? Con lo que vamos a pasar algún día, no muy lejano, de hecho muy cercano. Entonces, eso, mis queridos hermanos, vamos con el versículo 22. ¿Por qué me perseguís como Dios y no hartáis de mi carne, ¿no? Siempre me calumnian, está tratando de decir, ¿no? Eso con os hartáis de mi carne, siempre me están calumniando, ¿no? Me persiguen y acusan sin razón, es lo que le está tratando de decir. O sea, dejen de ser así, tengan un poco de compasión conmigo, está pidiendo Jod, ¿no? ¿Qué más? En el versículo 23 dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que escribiesen en un libro? No sabemos si en esa época se realizó eso o si sus amigos hicieron eso, pero sí lo hizo Moisés y gracias a eso estamos leyendo esta historia, ¿no? Se cumplió su deseo. Wow. ¿No? Y bueno, ¿qué más dice? Pero ¿qué es lo que va a decir que quiere que se escriba en un libro? Posiblemente lo que vamos a leer ahorita es en el versículo 25, que dice lo siguiente. Yo sé que mi Redentor vive y en el día final se levantará sobre la tierra, ¿no? Ahora miren, ¿qué es lo que trata de decir aquí Jod? Yo sé que mi ¿Redentor a qué se refiere? Mi Salvador. Verán, esto ya cuando lleguemos a Levíticos, si no mal recuerdo, sí, cuando lleguemos a Levíticos, ahí vamos a hablar acerca de las leyes que había en el pueblo de Israel, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero les voy a dar un ejemplo bien práctico, que todos hemos de conocer, la historia de Ruth y Noemí, ¿no? Tenemos a Boaz que sacó de la pobreza a Ruth. Ruth no eran nadie, ellas eran tan pobres que ellas cogían lo que caía de los sembríos al suelo. Había una ley en el pueblo de Israel, ¿no? Si uno tenía una hacienda, tenía una productividad, una producción agrícola, tú podías coger, obviamente, era tu tierra, ¿no? Podías trabajar tu tierra, ¿no? Pero tenías que manifestar un poco de preocupación por los necesitados. En ese sentido, cuando caía algo al suelo, se dejaba ahí. Y eso lo cogían las viudas y los huérfanos, ¿ya? Entonces, esto hacía Boaz bastante. Era algo que él respetaba, una ley muy hermosa que él respetaba para ayudar a las personas, ¿no? Boaz era un hombre muy rico, ¿no? Ruth y Noemí eran viudas, las dos eran viudas, ¿no? Y entonces miren, ellas vivían en extrema pobreza, no tenían quien les ayudara, no tenían un hijo porque los hijos de Noemí habían muerto, etcétera, etcétera, etcétera. No tenían dónde caer muertas estas dos mujeres, ¿no? Y Boaz se casa con Ruth, ¿no? El pariente más cercano y la salva de esa pobreza junto con Noemí, obviamente, ¿no? Eso es un ejemplo práctico de lo que significa un redentor en el Antiguo Testamento, ¿no? El familiar más cercano trataba de rescatar a un hermano, un primo, un tío, lo que sea, de la pobreza. Tal vez esta persona se vendió como esclavo. Él podía coger y pagar el precio de la deuda que él tenía por haberse vendido por esclavo, o bueno, etcétera, 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 ¿no? A eso se refiere la palabra redentor aquí en este contexto bíblico, sobre todo del Antiguo Testamento. Y aquí Jod dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿A quién se está refiriendo? A Dios, a Jesús, ¿no? Y en el día final se levantará sobre la tierra, ¿no? En el sentido, en el símbolo de la muerte, la resurrección, etcétera, 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 ¿no? A eso se refiere, ¿no? Con Redentor. Espero que haya quedado claro. Versículo
a ver, 26, sí. Y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios. Aquí ve la promesa de la resurrección. Sé que algún día Dios va a venir a la tierra y me va a resucitar, es lo que está tratando de decir, ¿no? 27 dice, al cual he de ver por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. O sea, en aquel día mis ojos lo verán en aquel día, y no otro, aunque mis entrañas se consuman dentro de mí, ¿no? Entonces, miren, aquí la esperanza, a pesar de toda la angustia que pasó Job, nunca jamás perdió la esperanza. Siempre, o sea, en toda esta desesperación, en todas sus quejas, él esperaba la salvación de Dios. De igual manera, el dicho de que él dice, al cual he de ver por mí mismo, habla de la identidad que las personas preservan en la resurrección. ¿Ya? Tú te mueres, pero guardas tu identidad. Es como, por ejemplo, una vez yo cuando sufrí el accidente que ya les he contado de mi boca, yo me preocupé bastante. Yo dije, seguiré siendo el mismo que soy. Después de este golpe, ¿será que se me borró algo? Entonces comencé yo a recapitular todo lo que se me viene a la mente y dije, no, sí estoy bien, decía, no me falta nada. Tenía mi identidad, me preocupé por mi identidad, ¿no? Entonces, de igual manera, en la resurrección cada persona va a tener su propia identidad. Y para terminar, vamos al 28 y al 29, dice, mas debierais decir, ¿por qué lo perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí, ¿no? Os tengo las palabras, tengan cuidado de acusarme, ¿no? Versículo 29, temed vosotros delante de la espada, o sea, del juicio divino, eso es lo que está tratando de decir, porque la ira trae el castigo de la espada del juicio divino, para que sepáis que hay un juicio, ¿no? Dios será el juez, ¿no? Entonces miren, eso es lo que trata de decirles Job, de que a pesar de todo tengan cuidado con estar acusándolos, porque hay un Dios. Él sabía que no había hecho nada malo y que sus amigos estaban cayendo, por así decirlo, en el pecado de juzgar, ¿no? Y ese del versículo, ese del capítulo 19, vamos al capítulo 20, dice, discurso de Zofar, ¿no? Y bueno, también es el último discurso de él, ya no aparece él en la... más adelante en el tercer ciclo ni en los otros ciclos. Este es el último discurso de él. Y bueno, él aquí describe el destino de los desobedientes. O sea, describe que el destino de los desobedientes es terrible, es horrible, es espantoso, ¿no? Y bueno, vamos a leer. Bueno, la idea de Zofar es que Dios humilla al impío, ¿no? De manera, que Dios castiga, humilla, le hace pagar por sus pecados al impío aquí en la tierra. Esa es la idea que va a darnos Zofar aquí con estos versículos. Dice, bueno, vamos a empezar con el versículo 2. Dice, por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. Bueno, aquí Zofar va a hablar de una forma bastante precipitada, sin meditar en lo que dice, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver que él es un tipo bastante arrebatado. Posiblemente por eso más adelante él ya no habla, porque ya se frustró, diríamos así, ¿no? Posiblemente, no se sabe tampoco, ¿no? Versículo 3, la reprensión de mi censura he oído, o sea, lo que tú has dicho de mí he oído, ¿no? Y me hace responder el espíritu de mi inteligencia, ¿no? Él piensa que aún en su excitación él tiene inteligencia, tiene aún sabiduría, ¿no? Pero no es así, ¿no? Así una vez escuché una frase que decía, no odies a tus enemigos porque eso nubla tu razón, ¿ya? ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos tal vez encolerizado? Es que ese yo lo mato. O sea, no, espérate, cálmate, no lo vayas a matar, cálmate. Y a veces por un momento de excitación máxima, diríamos así, en ese sentido, hemos cometido errores, hemos acusado falsamente, nos hemos ido contra la persona equivocada, nos ha pasado ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, calmaos, ¿no? Calmaos. Pero este no era el caso de Zofar, él estaba que ya mismo explotaba, ¿no? Bueno, seguimos. Versículo 4, aquí vamos a leer algo aquí él es sarcástico. Dice, ¿no sabes esto? Que desde la antigüedad, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, ¿no? ¿Qué es lo que le trata de decir, no?
Bueno, aquí en el versículo 5 nos da la idea de lo que él está tratando de decir, de lo que supuestamente no sabe Jod. Que la alegría de los impíos es breve y el gozo del hipócrita solo por un momento, ¿no? O sea, es breve su prosperidad, ¿no? Al igual que la tuya prácticamente le está tratando de decir. O sea, tú fuiste próspero, sí, pero como eras impío se te acabó, Jod. Es lo que le trata de decir, ¿no? Versículo 8 dice, como sueño volará y no será hallado y se disipará como visión nocturna, ¿no? O sea, la prosperidad de los injustos es irreal y pasajera. O sea, es como un sueño, ¿no? ¿Cuántos han tenido un sueño hermoso y se han despertado? Con las ganas de seguir soñando eso, ¿no? Es pasajero y tal vez con el tiempo hasta se olvidaron de ese sueño, ¿no? Versículo 10, sus hijos buscarán el favor, ¿no? Sus hijos buscarán el favor, pedirán favores a los pobres y sus manos devolverán lo que él robó, ¿no? En otras palabras, sus hijos van a mendigar, o sea, los hijos del impío van a mendigar. Versículo 11 dice, sus huesos están llenos de pecado de su juventud. En otras palabras, sus huesos están llenos, o sea, del pecado, del vigor de su juventud, o sea, de lo que hizo de joven, ¿no? Yacerán con el polvo. Bueno, destrucción. 12. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, ¿no? Si le parecía bien y no lo dejaba, más antes lo detenía en su paladar. Su comida se mudará, se corromperá en sus entrañas. Hiel de aspides será dentro de él. Hiel o veneno de serpiente será dentro de él. En otras palabras, ¿no? Este placer fugaz que representa a veces la iniquidad, ¿no? Él lo trata de convertir como a veces hacen los niños, ¿no? Que tratan de que el dulce dure lo más posible, ¿no? Pero realmente nada dura para siempre, sobre todo las maldades. Y vuelta aquí tenemos una clarísima alusión también de que dentro de él, o sea, eso se va a corromper. O sea, al final el fruto no va a ser nada bueno. Versículo 17 dice, no verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Esto es un símbolo de prosperidad. ¿Se acuerdan de Canaán? La tierra que fluye leche y miel. Es un símbolo de prosperidad. Es una manera de hablar de que es una tierra productiva. En este símbolo él no va a haber vuelta nada de producción, no va a haber nada productivo, ¿no? Y de igual manera esto del miel y leche, bueno, estos los que saben de cocina han de saber mejor que yo, ¿no? También dice que así se hace mantequilla. Ni idea yo, ni idea. No me pregunten por qué no sé. Y versículo 19, vamos, dice, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres y robó casas que él no edificó, ¿no? Y bueno, o sea, fue incluso fue malo con los pobres, ¿no? Y, o sea, mira, aquí es una insinuación de que Jod fue malo con los pobres, pero no lo fue así. Jod no fue malo con los pobres, más adelante él se defiende de esto, ¿no? O sea, a Jod aquí le acusaron de todo, le acusaron de todo, ¿no? De todo lo malo, nada de bueno, lastimosamente. 20, versículo 20 dice, por tanto, no sentirá el sosiego, no sentirá la calma, no sentirá la paz, esto significa sosiego, en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba, ¿no? De lo que robaba o hacía con malicia, nada de eso salvará. Entonces él tal vez está diciendo, es que tú explotabas a tus siervos, por eso lo perdiste todo. Una posible indirecta que le estaba dando a él, ¿no? ¿Qué más dice? No quedó nada que comiese, por tanto, su bien no será duradero, ¿no? Sus cosas buenas no florecieron, está tratando de decir, y no quedó nada de eso, ¿no? O sea, solamente quedó el resultado de las cosas malas que él hizo. ¿Qué más? 22. En la plenitud de su prosperidad tendrá estrechez, la mano de todos los malvados vendrá sobre él, ¿no? En medio de la abundancia le vendrá la angustia, o le vendrá el castigo, es lo que le trata de decir, que más o menos trata de decir que fue lo que le pasó a Jod. No, versículo 23 dice, cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el furor de su ira, y la hará llover sobre él y sobre su comida, ¿no? Bueno, ¿qué le está tratando de decir? Como tú eres pecador, estás sufriendo el castigo divino, ¿no? ¿Qué más? Versículo 24.
Huirá de las armas de hierro, pero el arco de bronce le atravesará. O sea, Dios pelea contra él y en vano intenta huir. Es lo que está tratando de decir. ¿Qué más? Versículo 25. Saldrá la saeta, la flecha, ¿no? Por su espalda, relumbrante, ¿no? Como relámpago. Saldrá por su hiel, por sus entrañas, sus órganos internos. Sobre él vendrán terrores, ¿no? O sea, una alusión de que él trata de sacarse la flecha, ¿no? Pero se lastima sus órganos internos, ¿no? Y que vive el terror, el miedo de una muerte inminente, ¿no? Son alusiones a Jod, que ellos hablan de los impíos, de los malvados, pero son como indirectas a Jod, ¿no? ¿Qué más tenemos? 20... ¿Está? Sí, 26. Todas las tinieblas, todas las calamidades estarán guardadas en sus lugares secretos, estarán guardadas o sea, en tus riquezas que hiciste impíamente, ¿no? Fuego no atizado lo devorará, juicio de Dios, ¿no? Fuego de Dios, y consumirá al que quede en su tienda, al que quede en su casa, ¿no? Incluyendo a sus siervos, ¿no? 27. Los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. O sea, el cielo y la tierra testiguarán contra su pecado. Así como Dios, ¿se acuerdan lo que le dijo a Caín? La sangre de tu hermano clama sobre la tierra, ¿no? Es una forma poética, simbólica de decir que, o sea, el cielo que todo lo ve y la tierra que todos pisamos le van a declarar. O sea, no hay lugar donde esconderse porque lo van a descubrir, en otras palabras, ¿no? Y versículo 28, los frutos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor, ¿no? En el día del juicio divino, todo será desparramado, todo el mundo cogerá de aquí, cogerá de acá, cogerá de allá. Y esto una vez aquí en mi país, en las noticias, pasó el caso de una señora que era bruja, pero bruja de verdad. Y no me acuerdo en qué parte de mi país fue, pero la gente, la población se cansó de ella porque ella había cogido tenía una sirvienta y la había cogido y la había matado en un sacrificio satánico. Entonces, en las noticias se veía como todo el barrio y todo el pueblo se juntaron alrededor de la casa de ella y comenzaron y les sacaron la puerta. Comenzaron a robarse las cosas de ella, se llevaban sus televisores, todos sus muebles, todo comenzaron a llevarse, ¿no? Ella por arte de magia se escapó con vida. Incluso en las cámaras ella decía, no, yo no tengo miedo, decía, a mí me protegen, decía ella. Y ustedes ven esa señora daba terror, la verdad, solo en cámara daba terror verla a los ojos. Entonces, miren, volviendo al pasaje bíblico, ¿no? Eso es lo que le pasa al impío. Y yo al menos en las noticias lo vi, ¿no? Y la casa de ella, pues, no es que la dejaron ahí, la demolieron hasta los cimientos. No dejaron nada, nada, nada. Totalmente ese terreno fue, ya. Y ella creo que se fue a la cárcel, no sé qué habrá pasado con ella, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo alusión aquí, ¿no? De que sus cosas van a ser esparramadas, todo el mundo va a coger y se las va a llevar, ¿no? Eso está diciendo aquí, ¿no? Esta es la porción de Dios para el hombre impío y la herencia que Dios le ha señalado. Esto es lo que le va a pasar a los malvados, a los impíos, a los pecadores. Es lo que le trata de decir su amigo. Y bueno, este ha sido el día número 21, mis queridos hermanos. Espero que este año bíblico nos ayude mucho a entender la palabra de Dios. Para el 28 de enero empezamos con Éxodo y de ahí nos vamos largo, con Levíticos, Números. Vamos a aprender muchísimo. Van a ser videos larguísimos, se los digo, posiblemente videos de 2 horas, posiblemente, si no de 3 tal vez. Yo creo que vamos a llegar a hacer videos hasta de 4 horas tal vez cuando lleguemos a... Pero no creo tanto tampoco, tal vez de 3 horas, es el récord, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el día número 21, vuelvo y repito, valga la redundancia. Gracias a todos los que están apoyando este proyecto, a todos los que comparten, a los que dan sus palabras de ánimo, a los que comparten en los grupos de estudio, a los que están estudiando, estudien por favor, no dejen que este año pase en vano, o sea, tenemos el privilegio de hacer el año juntos, porque de igual manera a mí la presión de subir un video me obliga a estudiar, quiera o no quiera.
Y para mí eso es bueno, ¿no? Porque a veces uno es dejado, ¿no? Seamos sinceros, uno es dejado y si no está con el grupo no lo hace. Pero aquí estamos haciendo esto miles de personas, entonces seamos parte de esto, ¿no? Y una vez más, ahí en pantalla está mi información de contacto, los que quieran que los agregue, los que quieran que les comparte el año bíblico, los que me quieran dar sus sugerencias, sus comentarios, está en mi WhatsApp, escríbanme al WhatsApp. Me estoy tardando a veces hasta 2 días en responder el WhatsApp porque paso a full, pero respondo. Leo todos sus mensajes, aunque a veces no les responda, pero los leo. Ya, hay mensajes que gracias hermano, sí, que Dios te bendiga. A veces no les respondo porque toma tiempo responder 5, 10, 15, 20, 50, 100 mensajes de lo mismo. Saquen cuenta cuánto tiempo se hace, ¿ya? O sea, tal vez un mensaje no es mucho, pero 100 mensajes, responder 100 mensajes es bastante tiempo. Entonces yo les agradezco a todos por todo el apoyo, por todo, por todo. Y les agradezco en nombre de todas las personas que se están beneficiando con el año bíblico. Y bueno, mis queridos hermanos. Vuelvo y repito, ahí está la información, mi número de WhatsApp. Los que me quieran colaborar también está la información. Y bueno, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana.